arrepiéntete y cree en el Evangelio. Entonces, son signos muy, muy padres que yo creo que nos ayudan mucho a descubrir. Lo malo es que los vemos solamente hacia lo externo, o sea, es decir, solamente la crucita, solamente el que si no voy puedo pecar. Entonces, muchos signos que nuestra iglesia nos ofrece los hemos convertido más bien en solamente cosas muy externas. Y todo signo en la iglesia tiene un trasfondo, tiene algo que nos lleva precisamente a una realidad. Entonces, pues esta es como yo creo que sí hemos perdido bastante el ir más allá de simplemente el rito, o simplemente eso, ¿no? Sí, así es, sí. Recordando lo que estabas diciendo de cuando Dios libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto, al pueblo hebreo, como lo interesante también está en cuanto al mensaje del Papa, que como ese pueblo, antes de pasar lo que es el Mar Rojo, era un pueblo esclavo, pasa por las aguas del Mar Rojo, haciendo referencia a lo que es el bautismo también ahí, como el agua en el Antiguo Testamento tiene un papel muy importante de purificación. Cómo pasa ese pueblo hebreo por el Mar Rojo, se moja, y al otro lado, después de pasar por el agua, es un pueblo nuevo, un pueblo libre, un pueblo purificado, un pueblo que va de la mano con Dios. Cómo cambian mucho las cosas, aparte de lo que decías y del mensaje, lo que es el Papa. Yo creo que aquí la novedad del pueblo, la novedad de la vida del pueblo, de que es liberado, está ciertamente en que Dios ha intervenido, o sea, es la intervención de Dios. Pero es un camino difícil, o sea, es un camino... se oye muy padre decir, se oye muy bonito decir que la Cuaresma es un tiempo de conversión y que podemos vivir una época de una Cuaresma permanente, pero la verdad es que no es nada fácil. Así es. La Cuaresma, bueno, no la Cuaresma en sí, sino la conversión, que es a lo que nos invita la Cuaresma, no es un camino fácil. Sí. La Cuaresma, o sea, decimos toda la vida, ciertamente toda la vida tenemos que convertirnos y toda la vida tenemos que volver la mirada a Dios, pero es algo muy difícil. Así es. Porque vivir a nuestra manera, decíamos, nos da seguridad, nos da, pues nos da eso, yo creo que particularmente seguridad. Sí. Emprender un camino al desierto, emprender un camino de conversión, un camino de vuelta hacia Dios, es emprender un camino de algo inseguro, de algo incierto. Ajá. No hay seguridad. Creemos que Moisés, o sea, el pueblo, creemos que Moisés nos ha liberado y porque Dios lo ha instruido y Dios nos va acompañando, pero no tenemos la certeza. O sea, yo creo que, y así es nuestro camino, o sea, podemos escuchar la voz de Dios y podemos decir, Dios me invita a esto, pero siempre hay de nosotros mucha duda de decir, híjole, y si no, y si más bien me quedo aquí, y si más bien me acomodo, sí, porque es más fácil, porque es más... Entonces, la conversión siempre va a ser un camino. Entonces, eso que decías, el bautismo, la purificación, la vida nueva, es ante todo porque Dios ha intervenido y porque Dios te quiere liberar. Pero el camino ya le toca mucho al hombre, y no es porque Dios se aleje de decir, bueno, ya te saqué ahí, hazte tu bola solo, no, sino te acompaño, pero es algo muy complicado, yo creo que no es algo muy sencillo. Somos tan débiles que perdemos la fe, así como a veces la adquirimos, o más bien la fe es un don, ¿verdad? Lo tenemos, pero a veces perdemos esa fe que Dios nos regala en ese tan bonito don. Y como en ese pasaje bíblico que lo podemos nosotros retomar en nuestras casas en el libro del Éxodo, como si lo asemejamos a nuestros días, pues pasa lo mismo. Dios está de nuestro lado, nos sentimos liberados, tal vez recurrimos al sacramento de la reconciliación, nos perdona todo, nos libera del pecado y volvemos a caminar, ¿verdad? Igual que el pueblo hebreo, pero yo creo más tardamos en caminar tal vez que nuestros problemas, nuestra vida cotidiana, pues tal vez nos muevan tanto que perdamos esa fe, esa confianza en Dios. A mí lo que llama mucho la atención, como las lecturas que nos marcaban antes de entrar a la Cuaresma, lecturas muy padres que con frases que me llaman mucho la atención, que decía, por ejemplo, algunos pasajes del Evangelio cuando Jesús se encontraba con un enfermo y decía Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? O sea, cómo nos da total libertad y nos pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? En otro pasaje
le decía a otro personaje bíblico, decía a un enfermo propiamente, decía: si tú quieres, puedes curarte, ¿verdad? Si tú quieres. Como siempre todo eso está en nuestras manos, el decidir lo bueno y lo malo, decidir por el camino de Dios, que es muy difícil, como lo acabamos de recalcar, que está lleno de muchos sacrificios, pero sin embargo es un camino maravilloso que nos hace crecer mucho como personas, que le encontramos un verdadero sentido a la vida, absteniéndonos de tal vez cosas vagas o cosas tal vez sin importancia, que en nuestros días a veces le damos importancia, que decimos, si no tenemos a veces un celular supersónico de última tecnología, decimos yo quiero uno y no soy feliz si no lo tengo, ¿verdad? Que es algo vago, algo meramente material, cuando hay cosas mucho más ricas que te hacen crecer como persona, meramente espirituales. Bueno, si bien ahorita que estábamos tomando en cuenta el aspecto, digamos, histórico, incluso mistagógico del agua, o simbólico, pues podemos también ver que incluso en tiempo de Jesús todavía se tenía ese conocimiento o esa creencia de acerca de la purificación en el agua. Recordemos que existía una pila, la que se le llamaba la pila de Siloé, donde soltaba el agua en cierto tiempo, y entonces el enfermo, que se tenía la creencia que el enfermo que se metía mientras el agua corría ahí, quedaba sano, como quien dice, de estar tal vez en una vida de tinieblas, en una vida sujeta a los problemas de la enfermedad. También después de cruzar sobre esa agua, renacía una vida nueva, que sería la sanación. Y Jesús viene a hacer esa agua. Cuando tiene el encuentro con la samaritana, primeramente Jesús le dice: dame de beber, muestra también su naturaleza humana, y esto rápidamente nos lleva a la memoria y nos adelanta un poco en el Evangelio, en la cruz, donde también dice: tengo sed. Y bueno, después en el diálogo con la samaritana llega también el tema del agua que realmente da la vida, a tal punto o a tal grado de decir la samaritana: Señor, quiero beber de esa agua, ¿verdad? De esa agua que da la vida eterna. Jesús también se nos presenta como el agua, como esa purificación. Es la verdadera vida en Dios. En Cristo Dios se ha manifestado como amor, y el hombre sediento busca a Dios, busca a Jesús para que sacie su sed. Solo esta agua puede apagar nuestra sed, que muchas veces tenemos sed de bien, de verdad, sed de belleza, sed de muchas cosas. Ahorita tenemos sed de seguridad, sed de justicia, sed de muchas cosas. Pero Jesús también dice: vengan a mí los que están agobiados, y yo les ayudaré, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Bueno, solo esta agua que nos da el Hijo, que nos da Jesús, pues ahora sí que nos alienta y nos sacia en ese camino del desierto. Jesús nos pone el ejemplo. Y bueno, ahí con esa agua, lo que decía Pancho, de que decir, bueno, sí, ya estábamos en Egipto muy bien, teníamos comida, éramos esclavos, pero teníamos todo lo que necesitábamos. Y Dios dice: es que hay más, ¿verdad? Así es. Hay más. Podemos tener eso mismo sin estar en la esclavitud, y Dios lo da a manos llenas. Recordemos que también les envía el maná, y también hace que de una roca salga agua, sacia nuestra sed y nos ayuda. En la Cuaresma no caminamos solos, sino que caminamos con Jesús, que es el agua viva y que nos va alimentando y saciando a cada instante. Así es, muy bien, Oscar. Y cómo recordar ciertamente la lectura del miércoles de ceniza que nos propone tres cosas: ayunar, hacer oración y dar limosna. Pero como en esa misma lectura, cuando estuvo Jesús aquí con nosotros, nos dice que esas tres cosas no hay que tomarlas externamente, porque muchas de estas cosas pueden ser externamente, ¿no? Y Jesús como da ese cambio total
a vivir la oración plenamente como debe ser, a ayunar, no nada más de abstenerme de tomar alimentos, sino un ayuno interior, y también a dar una limosna con un verdadero sentido, no nada más por quedar bien. Como Jesús viene a decir, no quiero sacrificios, o sea, la gente en el Antiguo Testamento hacía muchos sacrificios, mataba pues becerros, etcétera, etcétera, de sacrificios, pero se quedaba en eso y no cambiaban su vida, no hacían obras de misericordia, que después de Jesús nos viene a decir las bienaventuranzas y demás cosas. Pero ¿qué les parece si esto lo retomamos ahorita, reiniciando? Y porque hay saludos así muy breves. Sí, por ahí hay algunos saludos. Bueno, Isela manda saludos a los de cabina y que le echen ganas. También manda saludos para los seminaristas Abad, Noel y a todos. También. Se los haremos llegar, Isela, muy bien. Muy bien. También a Donay Domínguez manda un saludo para todos los del curso introductorio en San José el Terremoto, hasta por allá. Así es, bellas tierras, de donde está el curso introductorio, que es la primera etapa de nuestro seminario mayor. Sí, hasta por allá, bueno, un saludote. También Saída Alcántara manda saludos a los alumnos de primero de bachillerato del seminario de San Luis Potosí, el seminario menor. Muy bien. Desde Guadalajara, él es exalumno del seminario menor de Pandillas de Vida Cristiana de la parroquia de San Tarcisio de la colonia Miravalle en Guadalajara. Hasta Guadalajara un saludo. Hasta Guadalajara. Muy bien, muy bien. Sí, Guadalajara, Jalisco. Guadalajara. Pero yo decía por la canción. Ok. Así es, muy bien. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestra siguiente sección que es el Notisemi, a cargo de Rafael Quintá, de grupo de tercero de filosofía?